Muy buenas tardes, estimados hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo y que el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, y que bueno, este culto sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bienvenidos y participemos de esta adoración. Como cada domingo, repasamos una pregunta de nuestro catecismo. Nos corresponde la número 60, que dice: ¿cómo ha de santificarse el día de reposo? Leemos: hemos de santificar el día de reposo, absteniéndonos en todo este día, aún de aquellos empleos o recreaciones que son lícitos en los demás días, y ocupado todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados del culto de Dios, salvo aquella parte que se emplee en hacer obras de necesidad o de misericordia. Amén. Escuchemos a continuación el preludio al estar aquí. Tengamos un momento de oración en silencio y preparemos nuestro corazón para el servicio a Dios. Buenos días, hermanos. Ahora tengamos el llamamiento a la adoración, que se encuentra en el libro de Salmos 93, 1, 2 y 5 y impreso en nuestros boletines. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Ahora tengamos, hermanos, el himno congregacional 705, Tributad honor a Cristo.
Oremos. Señor Padre Celestial, bendice este culto, Señor, que te ofrecemos. Bendice, Señor, a las personas que están en camino y apresura su paso. Y así mismo, Señor, bendícenos, que tu palabra se guarde en nuestros corazones, Señor. Oro, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Ahora entonemos el himno congregacional 512, a solas con Jesús. Podemos sentarnos, hermanos. Estamos contentos este día porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hay gozo y hay gratitud. Y por eso venimos deseosos de alabar y glorificar el nombre del Señor. Sean bienvenidos en este domingo a la casa de nuestro Dios. Son bienaventurados los que habitan en la casa de Dios y perpetuamente le alabarán. Son las palabras del salmista. Quienes nos visitan por primera o segunda ocasión, queremos dar una cordial bienvenida
Y queremos que sus vidas también sean llenas de la gracia de Dios y que el poder de Dios se siga manifestando en sus vidas. Quiero invitarlos a quienes nos visitan por primera o segunda ocasión, que levanten su mano para poder así identificarles y tenerles en nuestras oraciones. Por acá levantó su mano nuestro hermano, Dios le bendiga. También aquí está nuestra hermana, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, gracias por acompañarnos. Y allá también está nuestro hermano, ya levantó su mano, que Dios lo ayude y que Dios le bendiga cada día en todo lo que hace. Allá arriba también le damos una cordial bienvenida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude. Y bueno, que podamos todos juntos adorar al Señor y edificar nuestras vidas. Queremos también felicitar a quienes cumplen un año más de vida. Aquí están los nombres de nuestros hermanos en nuestro boletín. Queremos felicitarlos, queremos que el Señor se siga manifestando en sus vidas. Algunos estuvieron por la mañana, pudimos saludarlos, pero queremos también hacerlo en este momento. A nuestro hermano Carlos González Garza queremos felicitarlo, cumpleaños el 13 de agosto, y que Dios le bendiga, que Dios le guarde, juntamente con toda su familia. Muchas, muchas felicidades. También a nuestro hermano Juan Treviño Ortega queremos saludarlo. Por ahí parece que lo vi que entró. ¿Quiere levantar su mano nuestro hermano? Allá está. Felicidades, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde juntamente con su familia. Muchas felicidades. Y a nuestra hermana María de Jesús González de Ornelas queremos también felicitarle. Allá está nuestra hermana, que Dios le guarde. Muchas bendiciones del Señor para usted, su esposo y toda su familia. Que Dios les bendiga. A nuestra hermana María Teresa Vargas de Ramírez queremos felicitarle. Aquí está. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Muchas felicidades juntamente con su familia. Que Dios los bendiga. A nuestra hermana Ingrid Avendaño de Lozano también queremos felicitarle. Aquí está nuestra hermana. Que Dios le bendiga junto con su familia. Muchas felicidades, muchas bendiciones y que la gracia de Dios siga siendo derramada en su vida. Bien, nuestra hermana Orfa, también aquí está, nuestra hermana Orfa Martín de Rodríguez, muchas felicidades junto con su familia, su esposo, su hija, que Dios les ayude, que Dios les bendiga. Muchas felicidades. Nuestro hermano Arturo Salinas Garza, también queremos felicitarlo, queremos hacerle llegar nuestros saludos, que Dios le bendiga, que Dios le ayude en todo. Hay una niña también que queremos felicitarle, Naeli Camila Carrizales Duarte, su hijita, ¿verdad? Muchas felicidades para ella y para ustedes también como papás, y que Dios siga bendiciendo el crecimiento de su hija. Muchas felicidades. Bueno, vamos a invitarles a que estemos de pie para cantar el himno 425. Hola, ¿cómo estás? Número 425 y vamos a saludar. Yeah.
Amén, hermanos. Podemos sentarnos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Y bueno, que el Señor añada bendiciones a nuestras vidas, conteste nuestras oraciones y que podamos estar siempre en paz con el Señor y con todos los demás. Hay actividades para esta semana, aquí están en nuestro boletín. Queremos invitarlos para que sean parte activa de la vida de la iglesia, en la oración, en los estudios bíblicos. Mañana hay reunión de diáconos a las 7:15 de la mañana, también hay reunión de consistorio a las 5 de la tarde, y este próximo fin de semana, 16 y 17, será el retiro espiritual del AMA, así que ya solamente quedan pocos días, 5 días para este importante evento. Todavía puede inscribirse si alguien tiene el deseo de hacerlo. Ahí en la oficina de la iglesia, ahí hay personal que le puede recibir, que le puede atender. Así que bueno, esperamos pues tener esta respuesta y poder así también seguir creciendo a través de este retiro espiritual. Vamos a continuar con nuestro orden de culto. Vamos a entonar el himno número 358, para andar con Jesús, para andar con Jesús, número 358. Después de cantar, tomaremos un tiempo para elevar nuestra oración de gratitud y de petición a nuestro Dios. Pueden serlo en los reclinatorios o en nuestras bancas también hay reclinatorios. Estemos de pie para cantar. Amor.
todos tenemos gratitud, seguramente también hay peticiones. Elevemos entonces esta oración a nuestro Dios y lo hagamos con fe, confiando en sus promesas. Padre Celestial, en esta hora de la tarde, este es el día que nos has dado para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Este es el día en el cual podemos, a una sola voz, alabar y glorificar tu nombre, exaltar tus bondades, proclamar tu fidelidad y tu misericordia. Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamado. Y con humildad y sencillez de corazón, elevamos esta oración de alabanza. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. A ti, Señor, te exaltamos, te glorificamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. A ti, Señor, te adoramos, porque eres digno de recibir todo tributo, porque por tu voluntad existen cada una de las cosas y fueron creadas, porque además te has relacionado con un pueblo a través de un pacto. Tú eres nuestro Dios y nosotros el pueblo. Por eso, Señor, a ti como Rey de Reyes te adoramos y te glorificamos. Gracias también queremos dar porque has derramado bendiciones extraordinarias en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias también te damos por la vida de nuestros hermanos y hermanas, a quienes en tu divina gracia les permites un año más de vida, un año más de bendiciones, un año más en el cual tu presencia de diferentes maneras ha estado en sus vidas. Hoy los dejamos en tus manos para que tú les guardes, para que tú les consagres y para que tú, Señor Jesucristo, cumplas en sus vidas tu voluntad agradable y perfecta. Tómalo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque has bendecido nuestra entrada y nuestra salida. Gracias porque has iluminado nuestros pasos, nuestra mente. Señor, muchas gracias. Pero también, Señor, al ver tu santidad perfecta, al reconocer cada uno de tus atributos perfectos, nos damos cuenta que necesitamos constantemente de ti, que necesitamos de tu palabra, que necesitamos de tu dirección, que necesitamos tu bendición. Y por eso, Señor, en este momento dejamos en tus manos cada una de nuestras preocupaciones. Trabajados y cargados, afligidos, agobiados, nos presentamos delante de ti y dejamos en tus manos, Señor, cada una de nuestras necesidades. Oramos, Señor, por quienes se encuentran enfermos, quienes están hospitalizados, quienes están en recuperación ya en casa. Señor, glorifícate cada día en sus vidas. Oramos por sus familias que les cuidan. Llénalos también de fortaleza, de amor, de paciencia,
para que estén al pendiente, Señor, y sean el brazo de misericordia tuya en sus vidas. Oramos también, Señor, por necesidades laborales, financieras, familiares. Hoy todo lo dejamos en tus manos, que se haga en conformidad con tu voluntad. Oramos, Señor, para que tú proveas, para que tú, Señor, te manifiestes, para que tú, Señor, ilumines, de tal manera que las palabras, las decisiones, los pensamientos, las acciones que se emprendan glorifiquen tu nombre y sean para bendición también de cada uno de nosotros. Bendice a quienes hoy nos visitan por primera o segunda ocasión. Gracias por sus vidas. Tómalos en tus manos, Señor, que al estar juntos adorando en este día, podamos, Señor, crecer en la gracia. Oramos también por quienes van a salir de la ciudad. Hay diversos motivos que los llevan a salirse de la ciudad. Los encomendamos en tus manos. Pedimos que prosperes el viaje que realicen, que les lleves con bienestar, que se cumplan los objetivos y que regresen, Señor, llenos de gozo y llenos de bienestar. En tus manos los encomendamos. Tú guardarás la salida y la entrada. En tus manos nos encomendamos en este día, orando por nuestras ciudades, orando, Señor, por nuestras autoridades y confiando que tú proveerás en todo momento. La honra y la gloria es para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El himno número 386 vamos a entonar a continuación. Vamos a cantar 3 estrofas, dulces melodías, así como estamos en nuestro lugar. Oh
Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado con gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Salmos 119, 167 y 168. Ahora, hermanos, tengamos la lectura bíblica que se encuentra en 1 Samuel 15, del 9 al 25. Y lo haremos de forma alternada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se ha apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová, me envió, y ha traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, tus palabras, porque temí el pueblo, consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahora tengamos el mensaje obediencia a la palabra de manos de nuestro pastor. Bien, hermanos, es una oportunidad nuevamente poder acercarnos a la Escritura y encontrar el mensaje que llene de fortaleza a nuestras vidas y que nos ayude a vivir en conformidad con la voluntad del Señor. Hemos dicho que agosto también lo conocemos como el mes de la Biblia y que es una buena oportunidad el volver a recordar y a repasar el contenido, la importancia, los propósitos de la palabra de nuestro Dios. Y entonces esta tarde, al acercarnos a este capítulo número 15 del primer libro de Samuel, se nos presenta la historia del primer rey de Israel,
el rey Saúl. Conozcamos un poquito acerca de su vida, su comportamiento, pero a su vez también hacia dónde fue llevado, cada una de sus acciones que emprendió. Repaso algunos versículos de este capítulo 15 con ustedes, que dice, por ejemplo: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Esta es una palabra que podemos resaltarla en esta tarde. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Después hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Saúl, dice el versículo número 7, derrotó a los amalecitas, pero tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En ese contexto leemos el versículo 11 que dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Día tras día, cada una de las acciones que emprendemos, de las palabras que pronunciamos, debemos seguir instrucciones, debemos seguir indicaciones. Sin embargo, muchas de las veces no seguimos las instrucciones, no escuchamos las indicaciones. Y esta es una dinámica que se repite en nuestra vida diaria. Hay decisiones que tomar, hay palabras que pronunciar. Algunas son tan sencillas, pero otras son tan complejas que impactan el resto de nuestros días. Este domingo queremos tratar de entender esa dinámica que se da en nuestras vidas y que nos lleva en una espiral descendente o en una espiral ascendente. Es decir, algo que tenga que ver con la obediencia y el crecimiento, o la desobediencia y irnos alejando de la comunión de Dios. El rey Saúl es uno de los ejemplos de una espiral descendente hasta terminar destruido. Paralelamente también se puede conocer la historia de David, el segundo rey de Israel, que a pesar de sus limitaciones, a pesar de los pecados que cometió, se arrepintió de tal manera que vivió una espiral en crecimiento. Tarde o temprano podemos encontrarnos en nuestro diario vivir en una de estas condiciones o etapas dentro de nuestra vida. Ahora mismo nosotros podemos estar en una espiral que nos lleve hacia un crecimiento continuo, permanente y sostenido. O podemos estar ahora mismo en una espiral descendente, la cual tenemos que detener. Ahí es donde la palabra de Dios nos debe ayudar hoy. Ahí es donde la palabra de Dios
tiene algo que decirnos, tiene algo que comunicarnos. Tenemos nosotros que aceptar. La Biblia es la voluntad revelada de Dios para nuestra vida. Sin embargo, tenemos que ser sinceros también. Y que hay algunos puntos, algunos temas dentro de la propia Escritura que quizá la cuestionamos, que quizá no la hemos digerido y aceptado. Nos parece que los mandamientos de Dios están como que pasando de moda y que ya no se aplican al mundo cotidiano en el que vivimos. Que hay algunos aspectos de la Biblia que están bien para los asuntos de la iglesia, pero que no tienen nada que ver con la vida diaria, con la vida cotidiana en relación con el trabajo, la escuela, el deporte, o cómo relacionarnos con los amigos que no son de nuestra misma fe. Dos palabras quiero utilizar esta tarde con ustedes, en esa espiral descendente. Por un lado, incredulidad. Incredulidad. Y es muy difícil pensar que lleguemos a ser incrédulos. Cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros hemos conocido el propósito de Dios para nuestras vidas, cuando nosotros tenemos fe y confiamos en la palabra de nuestro Dios. Pensamos que la incredulidad tiene que ver con el ateo, el que de plano niega la existencia de Dios. Pero, déjenme decirle este día, nuestra fe es imperfecta. Y por eso mismo hay áreas en nuestras vidas en las que no creemos como deberíamos creer, o no creemos lo que deberíamos creer. Hay aspectos en nuestra vida en donde posiblemente lo estemos manejando o cimentando en una mentira que nos hemos creído. Y estamos construyendo nuestras decisiones, nuestras acciones, en ese fundamento que no está escriturado de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, debemos estar atentos y alertas en creer que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La segunda palabra, y después la vamos a relacionar. La segunda palabra tiene que ver con desobediencia. Después de la incredulidad viene la desobediencia. Cuando has dejado de creer la verdad de Dios, estás muy próximo y muy cerca a desobedecerle a Dios. Cuando dejamos de ver a Dios y sus mandamientos como algo bueno, verdadero, confiable y que es lo mejor para nuestras vidas, estamos en el límite de la desobediencia. Queremos decir esta tarde, la desobediencia es la evidencia de la incredulidad. La desobediencia es la evidencia de la incredulidad. En contraparte, la fe, la confianza, ¿verdad?, da como resultado la obediencia. La desobediencia es la evidencia de la incredulidad. La obediencia es la evidencia de la fe, de la confianza.
de la seguridad que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Por eso, cuando desobedecemos a la palabra de Dios, estamos dando evidencia de la fe que hay en nuestro corazón. Cuando desobedecemos, estamos mostrando lo que realmente creemos. Desobedecemos porque dejamos de confiar en la palabra de Dios y estamos siguiendo o escuchando una voz ajena o extraña a la voluntad de Dios. Voy a ilustrarlo. En el huerto del Edén, allá tiene el origen de incredulidad y desobediencia. En el huerto del Edén, en el capítulo número 3 de Génesis, normalmente lo que nosotros observamos es la desobediencia de Adán y Eva. Lo que nosotros observamos es la transgresión a la ley de Dios. Sin embargo, el capítulo número 3 de Génesis nos muestra que había mucho más detrás de todas estas acciones. Detrás de la caída, detrás de la desobediencia de Adán y Eva, estaba la voz de la serpiente antigua. La voz de la serpiente antigua estaba sugiriendo una descripción de otra realidad, una realidad diferente a la que Dios les había mostrado. Dios les había dicho, si comen del fruto prohibido, van a morir. ¿Qué dijo la serpiente? No morirán. ¿Sabe Dios que el día que coman de ese fruto serán como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Qué es lo que estaba proponiendo la serpiente? Que dudaran de la palabra de Dios, que fuesen incrédulos a la palabra de Dios, que desconfiaran de la palabra del Señor. La serpiente estaba proponiendo, no le crean a Dios. Dios no quiere lo mejor para ustedes. No confíen en su palabra. Adán y Eva estaban entre las dos voces. La voz de confianza, la voz de seguridad y la voz de duda, la voz de incredulidad. La voz de Dios, la palabra de Dios y la palabra de la serpiente. ¿A quién iban a creer? ¿En qué palabra iban a confiar? Sabemos el desenlace de la historia. Mostraron incredulidad, dudaron de la palabra verdadera de Dios y como consecuencia, ahora sí, desobedecieron a Dios. Tomaron el fruto prohibido. Por eso estamos diciendo y estamos relacionando que la desobediencia es la evidencia de una incredulidad. La desobediencia es la evidencia de no confiar en la palabra de Dios, de no estar tan seguros que esta sea la palabra verdadera de Dios, de tal manera que dudaron, fueron incrédulos, fueron infieles y ahora desobedecieron. Y bueno, la desobediencia de Adán y Eva trajo terribles consecuencias a toda la raza humana. Después de la incredulidad, después de la inseguridad, después de la desconfianza, después de la duda, viene la desobediencia. Habría que preguntarnos entonces en esta tarde, ¿habrá alguna área de mi vida en la que estoy siendo desobediente a la palabra de Dios? Y entonces habría que analizarlo, porque esta desobediencia tiene su origen.
esta desobediencia tiene que ver con la incredulidad que pudiera haber en nuestras vidas. Por eso, cuando dice la Biblia que debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados, no solamente tiene que ver con las acciones concretas de la desobediencia, sino que hay que confesar el origen de la desobediencia, que es la incredulidad, la inseguridad, la duda de la palabra de Dios. No están tan seguros, es lo que le pasó a Adán y Eva. Dudar de la palabra de Dios. El rey Saúl va a ir con adivinos a consultar y terminar destruido. Saúl tuvo el privilegio de ser el primer rey de Israel. Saúl fue ungido por Samuel. Samuel fue su consejero. Hay muchos eventos en la vida de Saúl que muestran lo que hay en su corazón. Hay fe en el corazón de Saúl, hay desconfianza, hay incredulidad. Llegamos al capítulo 15, que es donde estamos ahora leyendo, y en este evento se confirma lo que hay en el corazón de Saúl y también lo que Dios ha decretado hacer: sustituirlo por un nuevo rey, un rey que esté de acuerdo con el corazón de Dios. Y este fue David. ¿Qué nos enseña el capítulo 15 del primero de Samuel? Dios decide cobrar una deuda pendiente que tenía con un pueblo malvado, el pueblo de Amalek. Había llegado el momento de ejecutar un juicio justo de parte de Dios sobre este pueblo malvado y perverso. Y para ejecutar el justo juicio de Dios, Dios utiliza a Saúl para que él sea la mano que ejecute el justo juicio de Dios. ¿Y por qué? Éxodo capítulo 17, versículos 14 al 16. Allá es donde está el origen de lo que ahora Dios está ejecutando. Porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se dirige hacia la tierra de Canaán, los amalecitas hicieron guerra contra ellos. Les estorbaron en su camino. Y desde entonces el juicio de Dios fue declarado contra este pueblo malvado. Está escrito en Éxodo, usted lo puede leer en su casa, Éxodo 17, 14 al 16. Ha llegado el momento del justo juicio de Dios. Los amalecitas estaban destinados a ser destruidos. Aun y cuando las instrucciones pueden ser muy severas, tenemos que comprender que así como Dios es amor, es gracia y es misericordia, también es un Dios justo, santo y fuego consumidor. Saúl debía acabar por completo con todo este pueblo. No debía quedar en pie ni un solo habitante, ni un solo animal, nada. Debía ser exterminado por completo el pueblo de los amalecitas. Saúl, junto con sus tropas, avanzan para ejecutar la orden que han recibido de Dios, las instrucciones que Dios les ha señalado. Es el momento para que Saúl obedezca las instrucciones de Dios o desobedezca la voz del Señor. En el camino se le ocurre una brillante idea a Saúl. En vez de el exterminio total ordenado por Dios, ¿por qué no preservarle la vida al rey, juntamente con lo mejor de su ganado? Ahí está la situación de la incredulidad.
desconfiar en la palabra verdadera de Dios, quererle añadir o quererle agregar, quitar, quererle corregir al Señor. Ahí está Saúl. La supuesta idea que se tenía, porque estaba tratando de justificar la enmienda que le estaba haciendo a la palabra de Dios. Y estaba pensando en términos buenos, porque la idea de él era que con todo esto, que le preservaran la vida, podían ofrecerle sacrificios a Dios. Al parecer era una buena idea. Sin embargo, no eran las instrucciones específicas de Dios. La iniciativa venía completamente de Dios, pero Saúl, algo creativo, también coloca su iniciativa humana y entonces empieza él, la palabra humana y la palabra de Dios, tratar de negociar y buscando que sea del agrado de Dios. Ahí está la situación. Ahí está el centro de lo que estamos platicando en esta tarde. ¿Cuántas veces no somos tentados a hacer algo similar? ¿Cuántas veces no llegamos a pensar que las instrucciones de Dios parecen impracticables? Esto no es posible, es obsoleto, está fuera de la realidad. Y pensamos entonces que nosotros podemos tener mejores ideas, mejores planes sobre cómo reaccionar, cómo responder, cómo actuar en determinadas circunstancias, dejando de hacer caso completamente a lo que Dios dice claramente en su palabra y dejamos de confiar en su voz de autoridad, en esa palabra de sabiduría, y la sustituimos con alguna iniciativa meramente humana. Y lo justificamos porque el final parece que está bien, pero la instrucción divina es diferente. Por ejemplo, cuando Dios nos dice que no pagues mal a la persona que te está tratando mal, ¿te parece más indicado darle su merecido a esa persona para que te deje de fastidiar de una vez por todas y lo arreglas con tus fuerzas? Palabra de Dios, palabra del hombre, y comenzamos a mezclar. Cuando Dios nos dice que debemos trabajar honesta y diligentemente, confiando en la provisión de Dios para nuestra vida, parece que se tarda mucho la provisión de Dios. Tratamos de arreglarle ella y hacer algunas cosas que no son tan en conformidad con la palabra para obtener más rápido el ascenso o lo que deseas realizar. Es que hay ocasiones en que parece que las instrucciones de Dios están fuera de contexto. Parece que las instrucciones de Dios no se aplican al siglo XXI. Ya hace más de 1500 o 2000 años que se pronunciaron, que están obsoletas, impracticables, y las sustituimos por otras y ponemos nuestra fe en nuestras iniciativas meramente humanas y desconfiamos de la palabra de Dios. Y Saúl tomó ese camino descendente de la incredulidad en la palabra de Dios, asumió que era más sabio, más justo, más bueno que Dios mismo y se atrevió a sustituir las instrucciones de Dios por las instrucciones del hombre. Por eso necesitamos estar alerta. Seguimos las instrucciones de Dios, conocemos la voluntad de Dios, somos creyentes a la palabra de Dios, o dudamos de alguna palabra del Señor. Contrario a la expectativa de Saúl, porque Saúl esperaba que recibiera aplausos, tan creativo que era.
Pero a Dios no le agradaron sus brillantes ideas. El mismo capítulo que estamos leyendo dice el versículo 10: vino luego esta palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Debemos entonces relacionar y conectar confianza y obediencia. Desconfianza, desobediencia. Saúl había apartado su confianza de Dios y en consecuencia hizo caso omiso. Desobedeció las palabras de Dios. Por eso decimos, la desobediencia es una evidencia de la incredulidad. La desobediencia es una evidencia de la inseguridad, de la desconfianza en la palabra de Dios. Después de la incredulidad viene la desobediencia. ¿Cómo termina la historia? Samuel, con tristeza, va a encontrarse con Saúl y lo confronta por su incredulidad y su desobediencia. Saúl insiste en que él había obedecido, había ejecutado en parte la instrucción de Dios y que le había hecho algunos ajustes a la instrucción de Dios apropiados. Porque después de todo, Saúl elevaría sacrificios para nuestro Dios. Pero eso no era la instrucción de Dios. Y Samuel responde con unas palabras muy conocidas y que nos muestran la esencia de una relación correcta entre fe y obediencia al Señor. Versículos 22 y 23. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Ciertamente, el obedecer vale más que el sacrificio, el prestar atención más que la grasa de carnero. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl se había caracterizado por llevar cada uno de los asuntos según sus propias iniciativas. Saúl se había separado de la voluntad de Dios, había desconfiado de la palabra del Señor y por lo tanto no obedecía a la voz del Señor. En otra ocasión, Saúl también tomó la iniciativa y ofreció sacrificios que no le correspondían a él oficiar. Nuevamente Saúl echó de menos la palabra y la instrucción del Señor y lo sustituyó por sus propias ideas, por sus propias palabras. ¿Qué prioridad tiene la obediencia para nuestro Dios? Samuel dice, más que sacrificios, más que adoración, más que cantos, más que cualquier otra cosa buena que hagamos para adorar al Señor, Él se complace en primer lugar en la obediencia, porque la obediencia es una evidencia de la fe. La obediencia es una evidencia de que somos creyentes y que no dudamos a la palabra de Dios. Confiamos completamente en la palabra de nuestro Dios y la obediencia refleja entonces lo que hay en nuestro corazón. Finalmente, la desobediencia es comparada con pecados escandalosos y que muestran un corazón completamente alejado de Dios, como el de la adivinación o idolatría. Ahí lo dice Samuel.
cada vez que desobedecemos a nuestro Dios en alguna de sus claras indicaciones, estamos mostrando cuánto confiamos en Él. Por eso, como confiamos completamente en Él, somos llamados a obedecer completamente su palabra. Ejemplo, cada vez que decides honrar a tus padres, sujetándote a ellos, aunque sea difícil, estás mostrando un corazón que confía en Dios, porque el mandamiento así lo especifica. Cada vez que obedeces al Señor con tu vida, con tus ofrendas y con todo lo que das, estás mostrando cuánto confías en Él. Cada vez que decides hacer lo correcto, aun cuando todos están presionando para que hagas lo incorrecto, estás mostrando un corazón que cree en lo que Dios dice y promete. Cada vez que perdonas en obediencia a Dios, en vez de llenar tu corazón de amargura y resentimiento, estás mostrando que confías plenamente en Dios. Cada vez que obedecemos a Dios, damos evidencia de nuestra confianza, de nuestra fe en su palabra, y que vivimos plenamente seguros que la palabra de Dios es verdad. La obediencia es la evidencia de nuestra fe y confianza en el Señor. La obediencia viene de un corazón que confía plenamente en el Señor. La desobediencia es la evidencia de una incredulidad o inseguridad a la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a crecer, que Dios nos ayude a vivir plenamente convencidos de que la palabra de Dios es verdad, hay seguridad y que las promesas se cumplen al pie de la letra, de tal manera que también sus instrucciones sean para nosotros fieles y verdaderas. Recordemos, la obediencia es la evidencia de nuestra fe. Que Dios bendiga en este día. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, hermanos, tengamos el ofertorio y después entonemos el himno congregacional 436, Padre, dueño y Señor.
a Dios, una por cumpleaños de Juan Treviño Ortega y otra por bendiciones recibidas de Lisette Caicedo. Oremos. Señor, gracias porque a esta hora de la tarde nos permites escuchar tu palabra y en este momento devolverte parte de lo mucho que tú nos das. Te pedimos, Señor, que sigamos confiando en ti, de tal manera que lo que te entregamos es lo que tú quieres y tú nos lo devolverás de manera inmesurable. Te pedimos por estas ofrendas que se han levantado, los diezmos, las gratitudes, que sean suficientes para el seguimiento de tu obra aquí en la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias a Dios concluimos este segundo servicio dominical. Nuestro hermano anciano de iglesia, Saúl González, está aquí adelante para que ore también por ustedes y haya un motivo de oración. Y bueno, solamente nos resta recibir la bendición apostólica y después cantar Dios te bendiga. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Padre Dios y la consolación y dirección de su Santo y Divino Espíritu sea con todos vosotros, con vuestras familias, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y por siempre. Amén.